Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando los fascículos 38 al 45 inclusive de nuestro Citroën 3CV. Todos estos fascículos corresponden al armado de nuestro motor, prácticamente en su totalidad, junto con algunas piezas que ya teníamos anteriormente y alguna otra que pueda estar faltando, pero prácticamente va a quedar nuestro motor armado. Vamos a pasar a mostrar cada una de las entregas para que sepan en qué consta cada fascículo. Empezamos por el 38. En el 38 encontramos ambas partes de la carcasa del canalizador de aire izquierdo y el colector de escape también izquierdo y tornillitos CP y EM. Los EM son los que vamos a usar para terminar de unir ambas partes del bloque de nuestro motor. En la entrega 39 tenemos también ambas partes del colector de aire ahora derecho y el colector de escape, perdón, el canalizador de aire y colector de escape derechos. Algo que me gusta mucho de esta, digamos, de toda la saga de fascículos del Citroën 3CV es que ya vienen incluidos las mangueritas y los cablecitos en su lugar y adheridos. Eso me gusta bastante, digamos, hace que facilite el armado y que sean menos propensos a salirse. Ahora en el fascículo 40 ya tenemos ambas partes de lo que es el caño escape, parte del caño escape y tornillitos NM. La entrega 41 tenemos los ductos de ventilación para los frenos izquierdo y derecho y el radiador de aceite. Y junto con las piezas tenemos tornillitos OM y NM. OM y NM. El fascículo 42 tenemos por un lado el colector de admisión y escape, el motor de arranque, tenemos también el carburador y el tubo de llenado de aceite. Motor de arranque, carburador y tubo de llenado de aceite. En la entrega 43 tenemos la carcasa superior e inferior del filtro de aire con su soporte y tenemos las tapas de balancines izquierda y derecha. Y tenemos tornillitos CP e IP. En el fascículo 44 nos encontramos con la carcasa, la parte interior, digamos, de la carcasa del ventilador, la correa del alternador, el alternador y tenemos también tornillitos FP. Finalmente, en el fascículo 45 tenemos el ventilador en sí, la carcasa externa de protección del ventilador con una rejilla y tornillitos FP e IP. Si bien va a ser un capítulo largo, digamos, creo que vale la pena armar todo el motor de un saque para que sea un poco más entretenido el armado y poder tener un resultado un poco más inmediato de lo que habitualmente uno tiene, que bueno, uno tiene que esperar semanas y semanas hasta que tiene una piecita, otra piecita y bueno, finalmente puede terminar de armar algo más o menos interesante, ¿no? Yo arranqué tarde con el Citroën 3CV y por eso me puedo dar por ahí el lujo de armar todo esto junto y mostrárselos a ustedes. Vamos a comenzar con los fascículos 38 y 39. Ambos corresponden a los canalizadores de aire izquierdo y derecho y a los colectores de escape también izquierdo y derecho. Tenemos las carcasas en la parte interna y la parte externa, los colectores y tornillitos en cada caso CP. Adicionalmente, en el fascículo 38 vinieron tornillitos EM, que son los que nos van a permitir terminar de unir el bloque del motor. Así que para arrancar, primero voy a hacer eso. Vamos a sacarnos del medio el tema del bloque. Vamos a tomar los tornillitos EM que necesitamos y vamos a montarlo.
ponemos 2 tornillitos EM, guardamos el restante en la bolsita y nos traemos el bloque del motor como lo teníamos hasta el momento. En esta posición y esta posición es que vamos a poner los 2 tornillitos. Tomamos uno de los tornillos, lo presentamos, presentamos el segundo y luego ajustamos el conjunto. Recordemos que tenemos piecitas sumamente delicadas como esta de aquí y esta de aquí, que son súper fáciles de quebrar, así que tengamos cuidado en la manera en la que agarramos el bloque del motor para ajustar los tornillos. Tenemos paciencia también, medio a ciegas, porque hay uno que está bastante metido dentro del bloque. Y tampoco vamos a una fuerza excesiva. Si vemos que el tornillo ya se tope, dejemos de apretar y ajustar porque corremos el riesgo de quebrarlo ahí dentro. Bien, ahí tenemos ya aseguradas ambas partes del bloque del motor. Ahora sí, pasamos a cada una de las carcasas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, arrancando por el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es tomar el colector de esta manera. Esta es la carcasa que queda hacia el lado externo. Y el colector lo tomamos de esta manera y lo ubicamos en esa posición. Va a quedarnos algo como eso. Ahí está. Lo que les comentaba anteriormente es, bueno, me gusta mucho el detalle de que las mangueritas, cables y lo que fuere vengan perdón, ya adheridas en su lugar. Esto facilita mucho el armado y evita que se nos salgan del lugar a futuro. Así que bueno, una vez que ubicamos el colector de escape, tomamos la parte interna de la carcasa y lo ubicamos por encima. De esta manera. Ahí está. Bueno, es difícil hacerlo en la cámara y mirar a la vez. Esto es algo así y así. Tiene unas pestañitas que tienen que calzar. Esto calza de esta manera. Y una vez que queda atornillado, obviamente no se verá a ningún lado. Lo que vamos a hacer primero es poner 2 tornillitos en la parte superior y luego otros 2 tornillitos, en ambos casos CP, en la parte inferior. Quería mostrarles también el detalle. Por ejemplo, aquí tenemos algo que simula ser un resorte sosteniendo 2 piezas. Es una pieza delicada, tengamos cuidado. Todo está hecho en plástico. Si bien la carcasa es delgadita, bueno, el detalle se lo ve bien, la verdad. Así que bueno, vamos a pasar a montarlo. Lo mismo vamos a hacer con el... Ya que estamos, se los muestro y voy a ajustarlos, a presentar los tornillos y ponerlos todos juntos, así les muestro el resultado final y no los aburro atornillando. Presentamos lo mismo, presentamos el colector, ponemos la piecita por encima, de esa manera, y ahí es donde lo vamos a atornillar, ¿sí? Tengamos cuidado de que quede alineado la solapita con el agujero una vez que cerremos las piezas. Yo ahora tomo los tornillitos, fijo ambas partes, ambos pares, digamos, de piezas y les muestro el resultado final. Bien, ya tenemos montados ambos conjuntos de piezas. Por un lado tenemos el canalizador de aire derecho con su colector de escape y la misma pieza, su contraparte, en el lado izquierdo, también con su colector de escape. Estas piezas van a ir montadas en nuestro motor de la siguiente manera. Vamos a dar una pequeña preview, digamos, de cómo van a quedar. La derecha y la izquierda.
todas maneras después lo vamos a estar viendo con más detalle. Pero bueno, ahí es como van a estar quedando los canalizadores de aire y colectores de escape. Vamos a dejar estas piezas de lado y vamos a pasar a los fascículos 40 y 41, más que nada para seguir orden y a modo informativo, porque no vamos a armar nada en estos fascículos, por lo menos por ahora. Aquí tenemos el fascículo número 40 que trae el escape y el fascículo número 41 que trae los ductos de ventilación para los frenos y el radiador de aceite. En la entrega 40 tenemos tornillitos NM y en la entrega 41 tenemos también NM y OM. Estas son ambas piezas del escape. En esta entrega, como les dije, no se va a armar nada. Y por otro lado tenemos nada. Por ahí no se llega a apreciar, pero estos ductos simulan bastante bien una manguera corrugada, tal cual sería en la vida real, ¿no? Y finalmente tenemos aquí el pequeño radiador de aceite. Todas estas piecitas son plásticas en todos los casos, pero tienen un detalle bastante aceptable. Vamos a dejar esto en su lugar y a continuar con el siguiente fascículo. Bien, pasamos ahora a un fascículo un poco más interesante, el fascículo número 42, donde vamos a encontrar el colector de admisión y de escape, el carburador, el tubo de llenado de aceite y el motor de arranque. Y bueno, vamos a encontrarnos también con tornillitos HP e IP. Para empezar, lo que vamos a hacer va a ser quedarnos con el colector y el carburador. Vamos a tomar el carburador de la parte más plana, digamos, mirando por ejemplo hacia nosotros y con las mangueritas hacia abajo. Y vamos a tomar también el colector con la parte hueca también hacia nosotros y lo vamos a montar de la siguiente manera, en la posición central, de esta manera. Y para hacerlo vamos a utilizar un tornillito HP. Tomamos uno de los tornillitos. Tenemos que tomar la pieza de esta manera. Insertamos el tornillo, si nos deja, lo presentamos. Y como dijimos, con la parte plana hacia la cara del colector y los ductos hacia abajo, atornillamos el conjunto. Todas las piezas son piezas plásticas, tengamos cuidado porque podemos llegar a romper algo. Ajustemos hasta donde sea suficiente, no nos excedamos con el tema del ajuste porque bueno, justamente se puede llegar a romper alguna piecita. No tiene posición única, digamos, no tiene como en otras piezas un agujero y un pin como para fijarlo, pero bueno, simplemente con la fuerza del tornillo se va a quedar en su lugar una vez que esté correctamente ajustado. Vamos a darlo por bueno hasta ahí y ahí montamos la primera parte. A continuación vamos a traer el tubo de llenado de aceite con su tapita, digamos, y esta la vamos a montar en la parte posterior, digamos, en la misma parte donde montamos el carburador. En este caso sí tenemos un agujero y una ranurita y acá tenemos en su contraparte una saliente. Ahí se ve una saliente, que es lo que vamos a montar de esa manera, ¿no? Vamos a montar ahí con un poco de paciencia. Las piezas quedan un tanto juntas, digamos, bastante agrupadas. Y lo mismo, para poder unirlas vamos a utilizar un tornillito HP. Presentamos el tornillo y ubicamos la pieza en su lugar.
tratando obviamente de que calce en la ranura como tiene que ser. En este caso sí tenemos posición única para el armado. Giramos hasta que encaje correctamente y ajustamos. Mismo criterio, no ajustemos de más las piezas porque no tiene mucho sentido, son todas piezas plásticas y completamente de carácter estético. Bien, ahí tenemos ya montadas las piezas. Paso siguiente, tomamos nuestro motor de arranque. En este caso sí disponemos de, bueno, en esta pieza tenemos dos agujeritos y en esta pieza tenemos, vamos a ver si lo podemos tomar, un pin y un agujerito, lo cual nos va a permitir montarlas de esta manera sin que se nos vaya. En este caso, para montarlas vamos a utilizar un tornillito IP. Tomamos el tornillo. Vamos a presentarlo primero. A veces no entran correctamente, digamos, no pasan flojos, sino que hay que también atornillarlos a la pieza, como en este caso. Y ahora sí podemos pasar a unirlas. Tratamos de montarla en el pin, sostener el conjunto de la mejor manera que podamos y atornillar. Ahí tenemos el conjunto terminado. Tenemos montado bueno, la boca de llenado de aceite, el carburador, el motor de arranque, el colector de escape y de admisión. Y bueno, ahora siguen una serie de pasos un tanto engorrosos, digamos, por decir poco. Les voy a ir mencionando paso a paso en qué consisten y bueno, después les voy a mostrar cómo quedaría. La idea en principio es tomamos el bloque del motor y el conjunto que acabamos de armar y lo único que hacemos es simplemente apoyarlo en esa posición. Vamos, no tiene ningún anclaje mecánico entre ambas piezas, simplemente lo apoyamos en esa posición. Vamos a tratar de que se vea bien. Luego lo que vamos a hacer es el ducto de nafta, que tiene esa piecita que simula el filtro. Lo vamos a insertar, o sea, vamos a insertar el extremo que termina en una L, digamos, que termina en una L. Lo vamos a insertar en un pequeño agujerito que tenemos por ahí. Ahí arriba tenemos un agujerito. Bien, hacemos eso. Sostenemos el conjunto de la mejor manera para que no se nos vaya a ningún lado. Y nos traemos también los canalizadores de aire. Y tenemos que, en primera instancia, hacerlos coincidir con, bueno, su montaje propiamente dicho. Del lado izquierdo particularmente también tenemos esta piecita que tiene que insertar en este pequeño agujero de acá abajo, que del otro lado obviamente no está presente porque esa pieza solo está de este lado. Y les voy a mostrar cómo sería el tema en conjunto una vez que estuviera todo montado. Esto tenemos que juntar los colectores de escape y el de admisión simplemente queda como apoyado. Si bien, vuelvo a sacarlo, tenemos una ranurita pequeña, una ranurita ahí, y aquí tenemos una saliente. Honestamente no encaja muy bien, que digamos, es un poco dudoso. Van a quedar básicamente apoyados, no van a quedar firmemente unidos, con lo cual seguro yo después optaré por pegarlas en algún momento, porque, bueno, no sé, más adelante las piezas van tomando mejor forma, pero esto siempre va a quedar así, medio flojito. Y honestamente no me gusta, voy a ver si puedo pegarlo como debe ser. Entonces, volviendo a la idea general, tomamos el conjunto, lo presentamos de esta manera. Ubicamos un colector, ubicamos el otro colector y bueno, después nos quedarían conectar estas mangueritas del lado, las cortas, digamos. Esta tiene una sola, esta tiene dos, la corta,
con el carburador. La que nos queda del lado izquierdo va a ir a parar. Bueno, está muy difícil mostrarlo. Tenemos un agujerito por ahí arriba y otro agujerito por ahí abajo. Entonces vamos a tener que poner cada una en su lugar. Yo voy a hacer un poco de magia, voy a tratar de ensamblar todas las piezas y les muestro el resultado una vez terminado. Bien, les muestro cómo queda hasta el momento lo que tenemos armado. Ahí tengo ubicados eh, el colector de admisión y de escape con ambos canalizadores de aire en su lugar. Bueno, me está costando un montón que las mangueritas se queden en su lugar. Ahí pude dejar la de nafta, la del colector de este lado, pero la del otro se me está saliendo constantemente. Así que bueno, seguramente voy a aplicar alguna gotita de pegamento. Adicionalmente tenemos este tipo de detalles, piezas que deberían encajar y es sumamente difícil hacer que se queden en su lugar. Esto pasa en ambos lados. Quedan más o menos apoyadas, pero no quedan como deberían, así que también seguramente las fije con algún pegamento adecuado para este fin. Esta manguerita que me está quedando acá tiene que venir también al carburador, al agujerito que nos está quedando libre por ahí. Pero bueno, después con más paciencia la ubico y la pego para que ya no se mueva. Les voy a mostrar cómo seguiría el armado. Vamos a tomar ambas piezas que componen el escape y las vamos a ubicar de la siguiente manera. Por ejemplo, tomando este lateral. Mucho cuidado de no agarrar desde la parte superior del conjunto que armamos recién, porque se va a ir saliendo de a poco o casi del todo. Tenemos que montar la solapa, el anclaje en ese agujerito y hacer coincidir, insertar, digamos, este extremo en el agujero que tienen los canalizadores de aire por debajo. Vamos a tratar de no desarmar nada y que se pueda mostrar. Ahí tiene unos agujeros que bueno, son los que vamos a tener que hacer coincidir con nuestro escape. Entonces tratamos de hacerlo coincidir y luego ubicamos el anclaje. Eso lo vamos a tener que hacer de ambos lados y con muchísimo cuidado de no desarmar el resto del conjunto, que está apenas sostenido, la verdad. Va a ser bastante conveniente tratar de fijar las piezas con algún pegamento. Tomamos los tornillitos NM, vamos a necesitar dos, uno para cada lado. Yo ahora los ubico y les muestro cómo queda el resultado. Bueno, tenemos otro paso terminado. Ahí están montados ambas piezas del escape, encajadas en la posición en la que deberían estar. Es bastante complicado, es engorroso, no es sencillo el armado y la verdad las piezas quedan, bueno, medias atadas con alambre, la verdad. Así que muchas de estas piezas probablemente las termine pegando con cuidado, con paciencia y no las deje simplemente así porque, bueno, es muy sencillo que se desarme prácticamente sin hacer mucho esfuerzo. Ya en el fascículo 43 nos vamos a encontrar con ambas tapas de balancines. Nos vamos a encontrar con la carcasa del filtro de aire. Tenemos la parte que va montada sobre el carburador y el filtro de aire en sí. Y bueno, la tapita inferior, esta es la que va a ir sobre el carburador y con ese pin va a calzar. Vamos a ver cómo. Y después tenemos la parte inferior de la carcasa de la caja de aire puntualmente. Y adicionalmente tenemos el soporte para poder montar todo el conjunto al bloque del motor. En cuanto a tornillos, vamos a tener tornillos CM, tornillos CP y tornillos IP. Para empezar, en realidad vamos a tomar las piezas de nuestro fascículo 41, que son bueno, los ductos de ventilación para los frenos y nuestro radiador de aceite. Vamos a tener que hacer una operatoria un tanto complicada, pero bueno, se puede hacer. Tenemos en esta pieza
un agujerito que va a ser obviamente la guía del tornillo y tenemos dos pines. Estos dos pines van a calzar en agujeritos en el bloque del motor. Ahora les voy a mostrar cómo. Nos traemos el bloque del motor. Con mucho cuidado y paciencia lo damos vuelta sin que se nos desarme nada en lo posible. Y vemos que en esta posición tenemos el agujero y otros dos agujeritos auxiliares para los pines de la pieza que les mencioné recién. Y si nos fijamos, tenemos una parte cóncava que es donde va a calzar contra ese pilote de ahí. Yo les comento cómo va a ser la operatoria hasta acá y después les muestro el resultado porque ya estuve probando y no es sencillo. Digamos, hay que dar varias vueltas y mostrarlo en cámara. Honestamente no aporta nada y lleva un montón de tiempo. La idea es calzar, esto es lo que les decía, que se desarma todo constantemente. Con mucha paciencia, probablemente sea conveniente tomarlo de esta manera, tomarlo de ambos canalizadores de aire, tratar de calzar apenas los ductos y luego girar la pieza para que apoye en su lugar, teniendo el recaudo de que las aletas queden por fuera de los frenos, ¿sí? Ahí es donde vamos a introducir el tornillito, que en este caso es un tornillito OM. Vamos a poner un tornillo OM. Y bueno, la idea es que esto calce hasta el fondo y que los pines queden en su lugar fijando la pieza de esa manera. Bien, costó un poquito, pero como verán, tiene que ir bastante al fondo la pieza en sí para que los pines calcen en los agujeritos que les mencioné y el tornillo pueda, bueno, atornillarse porque es bastante cortito. Así es más o menos como queda, si vemos el lateral, la refrigeración, la ventilación de los frenos, y en este caso calzan en ambos canalizadores de aire los ductos. Tenemos que tener mucho cuidado que no se desarme todo. Esto le da un poquitito más de, digamos, queda un poco más sostenido el conjunto, pero bueno, sigue sin ser nada, algo súper firme, ¿no? Además hay piezas que, bueno, se van moviendo de a poquito, esto queda bastante flojo todavía, pero ya vamos a ir viendo cómo mejora o no a lo largo del armado. Lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es traernos el filtro de aceite. El filtro de aceite se puede poner relativamente fácil. Tomamos con mucho cuidado el bloque del motor. Tenemos un agujerito en esa posición, el de este lado va a ser más fácil, y un agujerito en esa posición y el agujero del tornillo en esa posición. Esto tiene dos pines en la parte inferior, en los ductos, en los canales. Ahí vamos a insertar ambos pines. Esto se hace súper sencillo. Insertamos uno y el otro va a calzar casi solito. Ahí está. Y nos queda perfectamente en posición. Una de las piezas más sencillas de poner hasta ahora. Para terminar el montaje, para firmar las piezas, vamos a utilizar un tornillito NM. Ahí tenemos nuestro radiador de aceite. Tenemos también los ductos y ventilación de los frenos. Como les comentaba, me está quedando un poco cortita esta manguerita. Es la única que me faltó poner del paso anterior. Ya veré cómo lo soluciono. Seguramente con pegamento. Bien, ahora sí. Las piezas propiamente, digamos, propias de la entrega son las que teníamos acá enfrente, las que ya les mencioné. Lo que vamos a empezar a hacer es armar nuestra caja del filtro de aire. Vamos a tomar bueno, la caja en sí y la tapa inferior. Esto es súper sencillo. La montamos de esa manera. Y para unirlas vamos a utilizar tornillitos CP. Bien, ahí tenemos ya montada la tapa inferior de la caja de aire. Lo que vamos a hacer ahora es montar la tapa inferior de la parte de la caja que va sobre el carburador, que va a tener un pin que luego vamos a tener que insertar sobre, bueno, un agujerito disponible sobre el carburador. La tapa tiene un lado ligeramente recto, va a tener una posición única. Si bien acá hay una hendidura, parece que quisieron hacerlo de esa manera, pero bueno, finalmente la caja con el lado recto queda definido en su lugar de esa manera. Y para montarlo vamos a utilizar dos tornillitos IP. Tomamos dos tornillitos IP y vamos a unir ambas piezas.
presentamos uno, luego el otro y lo vamos a ajustar. De los diferentes juegos de destornilladores que vienen en cada entrega, bueno, veamos cuál es el que más nos conviene para cada caso. Este tipo de destornillador está muy bueno, pero algo que es cierto es que teniendo un mango tan grande, digamos, en comparación a los otros destornilladores que vienen para empezar a armar, la cantidad de fuerza que estamos aplicando es realmente importante. Así que tengamos cuidado de, bueno, medir la cantidad de esfuerzo que hacemos para atornillarlos, porque, bueno, tranquilamente podemos barrer una rosca o quebrar un tornillo o redondearle la cabeza. Así que tratemos de medirnos en cuanto a el esfuerzo que hacemos para atornillar. En este caso son piezas plásticas súper fáciles de atornillar. Cuando el tornillo hace tope y tenemos que hacer un poquitito más de fuerza de la habitual, cortamos ahí. Los tornillos tienen que quedar por debajo de la línea de la tapa, de manera de que cuando esto tengamos que asentarlo sobre el carburador no molesten, ¿no? Y como último paso nos está quedando montar el soporte. El soporte lo vamos a montar de esta manera. Tenemos apuntando hacia allá, digamos, con la parte que va sobre el carburador hacia aquel lado y la parte en L del soporte hacia acá. Vamos a montarlo de esta manera para que quede algo así, y para hacerlo vamos a utilizar otro tornillito CP. Presentamos. Con paciencia y con cuidado. Ahí está. Tengo que calzar de esa manera. Si bien es una pieza que no va a tener ningún esfuerzo grande mecánico, que quede bien ajustada, porque sí va a unirse a otras piezas posteriormente. Tratemos de agarrarlo de una forma que no forcemos las piezas. Bien. Ahí está el conjunto montado de esta manera. Y bueno, esto es todo lo que va del fascículo 43. Nos van a quedar estas piezas para seguir montando. No se usaron los tornillitos CM, estos van a usarse a futuro. Así que ya veremos cómo seguir de acá en adelante. Llegando ya al fascículo 44, nos vamos a encontrar con el alternador, la correa del alternador y la carcasa del lado interno del ventilador y tornillos FP. En principio, para el montaje vamos a dejar esto un segundito de lado. Las instrucciones nos dicen que tenemos que traernos nuestro conjunto como lo teníamos armado hasta el momento y traer el filtro de aire junto con, bueno, todo el montaje. Ahora lo que hay que hacer es ubicar el filtro en su lugar. Tenemos un par de pines, un pin aquí y un perforado, y otro pin aquí. Son dos pines. Vamos a ver si se pueden tomar mejor. Ahí está. Un pin en la caja de aire y otro pin en la parte que va sobre el carburador. El pin que va en la parte inferior de la caja sobre el carburador va justamente sobre el carburador y el pin de la caja de aire viene a parar a esta manguerita, al perforado que tiene en su interior. Adicionalmente, tenemos que hacer encajar el conjunto, pasarlo a través, pasar las patitas sin arrancar ninguna manguerita de las que ya ubicamos,
ubicarlo de esa manera para poder fijarlo con dos tornillos, en este caso CM. Voy a tomar dos tornillos CM. Yo me voy a tomar todo el tiempo del mundo para hacerlos y les muestro cómo queda el resultado una vez armado. Bueno, después de un poco de esfuerzo tenemos montado en su lugar el conjunto de filtro de aire. Todavía me queda hacer un poquitito más de esfuerzo con paciencia o por ahí retirar y volver a armar para unir correctamente esa manguerita, a ver si puedo hacer que llegue hasta el fondo. Lo que pasa es una pieza plástica, la otra es una pieza plástica y honestamente es muy difícil tomarla para forzarla en el pin. La parte de la caja que queda sobre el carburador quedó bien, quedó firme. El conjunto entero en sí está un poco más firme, ya está un poco más agarrado, digamos. Pero bueno, paso a paso nos fuimos dando cuenta que algunas piezas iban a quedar un tanto desprolijas, como ahí tenemos uno de los colectores que queda apenas apoyado. Lo mismo pasa del otro lado, quedan apenas apoyados, pero bueno, el resto de las piezas, dentro de lo que uno puede pedir, quedan presentables. Vamos a pasar al armado de este fascículo en sí, digamos, de las piezas que trae este fascículo, porque esto también viene dentro de las instrucciones. Y lo que vamos a hacer en primera instancia es montar en la parte posterior de la carcasa la pieza que simula la correa. Esta pieza tiene un lado totalmente liso y un lado con, bueno, digamos, esos son los puntos de eyección de la pieza motorizada. En realidad este es el lado que va a ir hacia el frente. Si bien parece que es el lado que tiene menor detalle, bueno, no importa, es así. Nos tiene que quedar con la ranurita esa hacia abajo y lo vamos a ubicar en ese pilote con mucha paciencia para no quebrarlo y tiene que calzar bien hasta el fondo, ¿sí? Si no va bien hasta el fondo, no está bien. Tiene que ir bien hasta el fondo porque después va a ir apoyado en ese lugar también nuestro alternador, ¿sí? Algo así tendría que estar quedando. Tratemos de que quede más o menos centrado. Después esto se puede acomodar de todas maneras. Y a continuación tomamos uno de los tornillitos FP. Vamos a tomar la parte interna de lo que es la carcasa del ventilador y vamos a presentar esto de esta manera. Esto simula, bueno, todo el conjunto simula el alternador. Esto tiene que quedar, ese pin, esa saliente tiene que insertar en ese agujerito y en este es donde vamos a calzar el tornillo propiamente dicho. Con lo cual el conjunto queda algo así. Tomamos el tornillo FP y lo vamos a presentar y atornillar en su lugar. Estas son todas piezas plásticas. Tenemos ahí la correa que es delgadita, así que tengamos mucho cuidado. No tomemos la pieza de una forma incorrecta y hagámoslo con la mayor de las paciencias. Un paso que me estaba casi olvidando de mencionarles dentro del fascículo 44 es el montaje de las tapas de balancines. Esto es súper sencillo. Tenemos los canalizadores de aire. La tapa tiene una posición única porque si vemos la forma en la que están distribuidos los agujeritos y vemos cómo calza la tapa, bueno, tenemos estos dos que están un tanto más espaciados que los superiores, con lo cual esta tapa va de este lado. Mucho cuidado, los agujeritos, digamos, los pines son todos plásticos medio un tanto delicados, así que vamos a hacerlo con el mayor de los cuidados, tomando la pieza como podamos también, porque es un tanto complejo, ¿no? Los presentamos y haciendo un poco de presión, esto debería calzar en su lugar. No se asusten por el ruido, es así como calza. Lo mismo hacemos ahora para la tapa de balancines del lado izquierdo. Tomamos la tapa, nos fijamos la posición de los agujeritos que coincidan, lo presentamos y ejercemos un poquitito de presión para que calce. No hay que tener, si bien hay que tener cuidado,
La pieza de canalizador de aire hace tope contra el bloque del motor, con lo cual estamos haciendo fuerza contra una pieza relativamente robusta, digamos, ¿no? Pero bueno, nunca dejemos de tener el cuidado necesario a la hora de hacer estas cosas. Está quedando con un poquitito de luz. Bueno, un poquito más de fuerza y ya tiene que calzar. Hay que calzar los de atrás. Y ahora falta que calcen bien los de adelante. Vamos a ver dónde podemos meter el dedo sin sacar nada de su posición. Bien. Fantástico. Entonces ahora sí podemos dar por terminado nuestro fascículo 44. Entrando ya en la recta final de esta tanda de armados, estamos en el fascículo 45. Nos vamos a encontrar con la carcasa externa de nuestro ventilador, con una rejillita, el ventilador propiamente dicho, y tornillos FP, IP y JM. Para empezar tendríamos que hacer lo siguiente. Este es el lado que va a quedar hacia abajo, viéndolo de frente, hacia abajo a la derecha. Lo que tenemos que hacer es poner el ventilador en esa posición. Es la única posición que tiene. Queda todo negro con negro y yo, honestamente, una vez que termine con esto, seguramente desarme la parte frontal y le dé un tono, no sé, blanco o crema parecido al de la carrocería al ventilador para tener un poquitito más de detalle. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es fijar el conjunto que armamos en el fascículo 44 de esta manera, en esa posición. Tenemos una cantidad de pequeños tabs y pequeños pilotes que van a entrar uno en otro. Pero antes y esto lo vamos a tener que asegurar con tornillitos IP. Antes de hacer esto, yo les recomiendo hacer lo siguiente. Esto lo dejamos a un lado. Nos traemos todo el conjunto del bloque del motor y vamos a presentar previo esta parte. La parte posterior, la parte trasera de toda la caja del ventilador. ¿Por qué? Porque la correa nos puede quedar un tanto girada por un lado, girada para el otro. Tenemos estos dos pilotes que están aquí y el tercero central, que es el que va a firmar el ventilador también. ¿Qué pasa? En estos agujeros que tenemos aquí a los costados, aquí y aquí, van a tener que ingresar los pilares de los ductos, de los canalizadores de aire izquierdo y derecho. Y honestamente esto puede costar un poco. Y luego además tenemos que presionar, que ver que quede bien la correa. Si esto nos calza bien, después cuando apoyemos todo el conjunto, esto no nos va a traer problemas y va a ir hasta el fondo y no debería pasar nada. Así que con mucho cuidado les recomiendo que hagan esta prueba primero, que se aseguren que la pieza de la polea, digamos, está en la posición adecuada, para que cuando insertemos el conjunto completo en su lugar no vayamos a tener problema. Así que eso lo dejamos como está, ahí calzó bien. Y bueno, pasamos al paso de tomar el conjunto posterior y delantero, nos montamos todo junto, vamos a tomar 4 tornillitos IP y ponerlos en cada una de estas posiciones. Yo lo hago y les muestro luego cómo queda. Tenemos ya montado el conjunto, el ventilador queda, si bien queda en su posición, porque no tiene mucho lugar a donde ir, queda flojo, digamos suelto. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es montar todo el conjunto que armamos recién en nuestro motor, que ya está bastante avanzado. Acá, vamos a tener que tener mucho cuidado y paciencia, porque si bien antes, tomando solo la parte posterior, podíamos ver cómo encajaban los 3 pilares estos en sus respectivas posiciones, acá no lo vamos a poder hacer porque queda todo cubierto. Así que con mucha paciencia vamos a presentarlos y presionar con suavidad y gentileza
para montar el conjunto. ¿Mm? Ahí estaría quedando. Como les mencionaba, si dejamos... nada, se pierde bastante detalle si dejamos el ventilador simplemente en negro. Seguramente lo retire luego y lo pinte. Pero bueno, vamos a empezar por los dos tornillos exteriores y luego por el interior. Los dos exteriores van a ser dos tornillos FP y el central va a ser un tornillo JM. Yo ahora lo mismo, para no aburrirlos con el insertado de los tornillos y su ajuste, lo voy a hacer fuera de cámara y vemos cómo queda una vez terminado. Muy bien, ahí tenemos terminado el fascículo 45. Ensamblamos el frente con el ventilador, su rejilla, el alternador. Bueno, si bien es cierto que a medida que iba armando, muchas piezas quedaban pobremente sostenidas, una vez que está avanzada hasta esta etapa, vemos que toma cierta rigidez el conjunto y ya no es digamos, no están tan flojas las piezas. Así todo, hay cosas como esta que voy a querer corregir, que son poder juntar un poquitito mejor los colectores, pegarlos. Voy a retirar la tapa frontal y voy a pintar el ventilador. Y bueno, me queda también ver de qué manera hacer ingresar mejor ese pin en su lugar. Nos van a quedar unos cuantos cablecitos, los cables de las bujías, el cable del motor motor de arranque, uno que va al carburador. Tenemos un montón de cablecitos aún sueltos. Y si queremos tener una previa, aún acá nos está faltando una pieza que vino en su momento con ambas partes del bloque del motor. Es la tapa superior de la caja de cambios. Que esto ya que estamos, lo vamos a presentar. No tenemos el tornillo, no sabemos qué tornillo es el que va a quedar en esa posición, pero bueno, por el momento lo podemos presentar. Este pin que está acá va a ingresar en ese agujerito y esta cavidad es la que va a permitir alojar la cabeza de ese tornillo y taparla. Así que con cuidado, no queremos arruinar nada de lo que hicimos. Vamos a presentarla en su lugar. Va a quedar en esa posición. Hacemos un poquito de presión. Suficiente. Y ahí nos va a quedar en su lugar la tapa superior. Está floja obviamente, falta el tornillo adecuado para esa posición y seguramente algún que otro detalle extra, ¿no? Con lo cual ahí tendríamos un detalle adicional de nuestro motor. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.